Se acerca la Semana Santa. Y en donde vivo hay demasiado aire. De esos que arrancan las jacarandas y se llaman láminas. En estos tiempos siempre recuerdo un par de historias de cuando estaba en la preparatoria. Recuerdo que yo iba a un colegio católico y estuve en movimientos juveniles. Desconozco si aún lo hacen, pero cuando yo estaba ahí, organizaban misiones durante Semana Santa. El objetivo era ir en Domingo de Ramos y regresar en Domingo de Resurrección. Allá teníamos varios objetivos. Convivir con las personas de las comunidades que a veces nos contaban sus problemas o inquietudes, jugar con los niños, ayudarles a pintar la iglesia, la escuela o capilla, lijar y barnizar sus bancas, etc. No íbamos con el afán de evangelizar ni nada de eso. Era más como un retiro espiritual, con un poco de trabajo comunitario. Nos repartían a todos los asistentes entre los distintos pueblos de un municipio cercano al volcán. Nos quedábamos en un cuarto anexo a la iglesia o un salón donde daban clases. Llevábamos bolsas de dormir, comida y nos turnábamos para hacer las labores diarias. Fui 3 años. El primer año nos dejaron ir juntos al grupo juvenil, con el que siempre estaba. En aquella ocasión, nos quedamos en un salón anexo a la iglesia. Algo a mencionar aquí es que estas personas en su mayoría se dedican al cultivo. Se despiertan muy temprano y se duermen de igual manera, muy temprano, para hacer rendir su día. Algunos tienen caballos, mulas o burros, pero los guardan temprano para que descansen también. Cuando anochece, hay poca actividad en los pueblos, sobre todo en Semana Santa. Ya verán por qué. Era miércoles. Ya habíamos terminado las labores que comenzamos desde el lunes. La gente se metió a sus casas, apenas cayó el sol, y nos subimos al techo de la iglesia a ver las estrellas. El guía nos contó que en estos pueblos llega el mal aire. Se escucha un caballo galopar por los pueblos en Viernes Santo, acompañado por el aire que a veces es muy violento. Quienes han tenido la osadía de asomarse en un caballo completamente negro, muy grande, con los ojos rojos. Galopa en la noche y se escucha que relincha y resopla, como con desdén. A veces se acerca a las casas, que están hechas de tablones de madera. Algunas tienen pequeñas rendijas entre estos. Él se acerca a esas rendijas y resopla. Además, se puede ver por las rendijas al animal. Ya que ha hecho su recorrido por el pueblo, va a la iglesia y azota las puertas de la misma, como si quisiera tirarlas. Las creencias de la gente dicen que se trata del mismísimo Satanás, que va por la devoción de la gente a burlarse del luto que guardan. Yo en ese momento estuve un poco escéptica. Al ver las estrellas, algunas se movían y estábamos seguros que eran ovnis, pero teníamos dudas porque estuvimos todo el día en el sol terminando de limpiar y pintar. Pensábamos que era el barniz que hizo de las suyas. No le dimos mucha importancia a la historia, ni a los ovnis. El Viernes Santo se hizo el Vía Crucis, desde donde empieza el pueblo hasta la iglesia, y se continúa en general como en cualquier otro lugar que conmemore ese día. Posteriormente, se recomienda a la gente que vaya a sus hogares a reflexionar y guardar luto. Cuando cayó la noche, mis compañeros comenzaron a bromear con el mal aire. Uno de los guías nos dijo que no bromeáramos con eso porque él fue testigo del mal aire en otro pueblo, en donde la gente dice que se aparece un caballo o un perro negro, y al día siguiente pueden ver las huellas en las puertas, pero no se puede ver al animal. Dijo que no vio al caballo, pero lo escuchó. Algunos pensábamos que quería asustarnos para que guardásemos silencio y no se escuchara el escándalo que traíamos en las casas más cercanas. No pasó mucho tiempo y comenzamos a escuchar a lo lejos un galope. «Ahí viene tu mal aire», dijo alguien, de nuevo, en tono de burla. «¡Shh, ya!», dijo una compañera con notorio nerviosismo.
Algunos de mis compañeros se pusieron muy nerviosos, pero intentaban ocultarlo, diciendo que era histeria colectiva, como lo del ovni. Ella se molestó y les dijo que pararan, que no se burlaran. «Escucha, se está acercando», dijo otra. El galope se escuchaba cada vez más cerca y comenzaba a sentirse un ambiente viciado. Nos fuimos recorriendo hacia el centro de la habitación, que les recuerdo, estaba anexa a la iglesia. El galope se escuchaba por todos lados, como si nos rodeara. A veces se alejaba, a veces se acercaba. Cuando pensamos que ya había pasado, el galope regresó y daba vueltas alrededor de la iglesia, como si buscara por dónde meterse. Sin pensarlo, varios se abrazaron en un gesto de apoyo en el terror. Entonces el guía se levantó y dijo: «Ya, tengo que ver al mentado caballo. Igual y solo se le escapó uno a alguien». «Yo voy contigo», dijo uno de los compañeros que antes se había burlado. Su mejor amigo se les unió. Se subieron al techo de la iglesia, lo que podía hacerse sin salir de la edificación. Pasaron unos minutos y bajaron en una silencia incertidumbre. Está galopando alrededor de la iglesia. Es completamente negro. Nadie tiene un caballo como este aquí. El guía estaba sin palabras. Nos sentamos a esperar que pasara. Algunos oraban, otros intentamos dormirnos. Al día siguiente se celebró el sábado de gloria. Algunos fuimos al río a jugar con los niños. Entre algunos adultos se comentaba que hubo mal aire, pero se callaban si nos acercábamos. El domingo nos despedimos para regresar, y ahí acabó esa historia. Cuando llegamos a la escuela y comenzamos a contarnos con conocidos y amigos de otros grupos cómo nos había ido, salieron varias historias del mal aire. En otro pueblo vieron al perro negro enorme, con unas patas que se quedaron marcadas en algunas casas. Los incrédulos lo adjudicaron a los perros del pueblo, aunque no había ninguno tan grande para dejar esas huellas. Igual que en el nuestro, no había caballo negro, ni ninguno de ese tamaño. Escuché una discusión entre dos guías que estuvieron en otro pueblo. ¿Cómo van a ser brujas? Eran gatos, gatos, ¿entiende? Bueno, eran gatos. ¿Cuántos gatos viste en el pueblo? ¿De día o de noche? ¿Cuántos? Alguno habría, pero eran gatos en celo seguramente. ¿Los escuchaste maullar? La cara del guía se puso pálida, pero la discusión se detuvo en ese momento. Preguntamos qué sucedía, y uno nos contó. Pérez dice que en el pueblo que les tocó había brujas. Yo escuché en la noche arañazos en el techo. Se escucha bien clarito porque son techos de lámina. No son brujas. Algún gato se subió a arañar, y ya, eso pasó. Yo también pensaba que eran gatos, pero en ese pueblo no sé por qué no hay gatos. Nunca he visto uno. Tal vez están dentro de las casas o yo qué sé. La primera vez que fui dije, igual que este. Estaba señalando al otro guía. Son gatos. Pero cuando regresé aquí, me di cuenta que siempre que se escucha un gato en el techo maullan o se gruñen porque si están ahí es por territorio o por celo. Y ninguna de esas opciones es silenciosa. Aparte se escucharían sus patitas. No se oyen pasos ni patitas. Solo se escuchan los arañazos. Volteé a ver al guía y le dije, he tenido gatos toda mi vida y jamás he visto que uno araña una lámina por puro gusto. Sobra decir que el guía se fue algo molesto. Le volvió a tocar en ese pueblo en otra ocasión y Pérez se detuvo nuevamente a preguntarle si había encontrado al gato. Le contestaba con una mentada de madre, de esas silenciosas con el brazo que hacemos aquí en Veracruz. Se extendió más de lo que yo quería que este texto, pero les aseguro que todo fue real. Yo nunca fui al pueblo donde decían que estaban las brujas, pero otras personas aseguran haber escuchado los mismos arañazos, sin escuchar pasos, sin ramas y sin maullidos de gatos.
De las cosas que más me gustaban de la temporada de Semana Santa, cuando era niño allá por los años 90, era cuando íbamos a Hidalgo a pasar las vacaciones en un pueblo en medio de la Sierra Otomi Tepehuua, y nos reuníamos con el resto de la familia, que igual se iba para allá a pasar esos días en el pueblo. En esas reuniones era común que los mayores, entre tantas pláticas, compartieran sus anécdotas e historias paranormales que vivieron ellos o que les fueron compartidas por alguien más. No faltaban las típicas historias de brujas, nahuales, la Llorona y extraños seres de los que aún se habla hoy en día. Una de las historias que contaba uno de mis tíos mayores o tío abuelo y que solía compartir en cada oportunidad que tenía era la siguiente. Hace mucho tiempo había un hombre que se dedicaba al campo. Él, como muchos varones, había sido criado bajo costumbres machistas en las que el hombre debía estar por encima de su mujer. A este hombre su esposa todas las mañanas le ponía su itacate, el cual debía contener estrictamente la comida que a este hombre le gustaba. Un día cualquiera llegó la hora de comer. El sujeto desenvolvió el envoltorio en el que su esposa le había mandado su comida y se llevó la grata sorpresa de que lo que estaba ahí no era comida de su agrado. Enfureció, aventó la comida y prefirió pasarse en ayunas su jornada y esperaba ansioso el momento de regresar para desquitarse con su mujer. Llegando a las 5 de la tarde, este hombre se puso en camino de regreso a su hogar en medio de un camino lleno de hierba, lodo y una neblina que cada minuto se hacía más densa. Este sujeto iba pensando en los reclamos que le haría a su esposa al llegar. Continuó caminando ese viejo camino de lodo y piedras, y estando a tan solo unos minutos de llegar a su destino, escuchó entre la neblina y la maleza un sollozo, como de una mujer muy triste que lloraba discretamente. El hombre desconcertado preguntó: ¿Quién anda ahí? ¿Está bien? Una voz femenina le respondió: ¿No crees que debo estar bien? ¿No deberíamos todos estar bien? El hombre solo se limitó a contestar que sí, y siguió su camino creyendo que podría tratarse de una trampa para asaltarlo, y siguió su camino pensando en reclamar a su esposa por la comida. De pronto volvió a escuchar aquel extraño llanto, más adelante, como si aquella mujer se le hubiese adelantado de un salto, y vio frente a él lo que parecía una mujer sentada en cuclillas, a orillas de un arroyo que se formaba cuando llovía por varios días. La misma pregunta volvió a salir de los labios de aquel ser: ¿No crees que todos deberíamos estar bien? El hombre, sin decir nada, siguió su camino, un tanto nervioso por aquel encuentro, cuando apenas dio unos cuantos pasos y una mano fría y extremadamente larga y delgada se posó sobre su hombro, y esta vez, desde lo alto, escuchó una pregunta que lo dejó helado. ¿No debería tu esposa estar bien? Entonces el hombre volteó hacia atrás al escuchar esa voz y sentir aquella mano, y vio una enorme silueta de una mujer que debía medir cerca de 2 metros, con un cabello largo y negro que cubría su rostro. Solo llevaba un vestido de manta desgarrado y con manchas de lo que parecía ser sangre. Al reaccionar, el hombre quiso correr para llegar a la seguridad de su casa, pero al hacerlo, no dejaba de resbalar con el lodo que cubría todo el camino. Como pudo, llegó a la puerta de su casa. Al llegar, resbaló de nuevo, chocó con la puerta y entró a su hogar cayendo de boca. Su esposa lo veía asustada, pues pensaba que se trataba de algún bandido por la forma en que llegó, pero cuando reconoció a su esposo, vio que éste estaba pálido y con dificultad para hablar. El hombre tardó un rato en recuperarse y recuperar el habla. Cuando vio a su esposa, solo lo abrazó, pero nunca le hizo ningún de tantos reclamos y reproches que venía pensando en el camino con motivo de la comida que su esposa con tanto esmero le había puesto para llevar. A su esposa jamás comentó lo que le sucedió, y aunque no se volvió un hombre amoroso y atento, jamás volvió a maltratar a aquella mujer que le acompañó en las buenas y en las malas durante toda su vida. Sobre el espectro que vio aquel hombre, nos decía mi tío que aquella mujer era el espíritu de una joven que fue obligada a casarse con un hombre muy rico de la región, un hombre con muchas posesiones que prácticamente compró a la chica a cambio de terrenos que le cedió a los padres de esta mujer.
Mi tío nos contaba que esta mujer un día se hartó de que este hombre solo se la pasara de fiesta en fiesta, dándole mala vida y metiéndose con cuanta mujer se le ponía enfrente. Por lo que una noche, la chica lo esperó a que llegara con un cuchillo escondido entre la ropa para quitarle la vida a aquel hombre que era motivo de su infelicidad. Cuando el hombre llegó y abrió la puerta, la chica se le abalanzó con el cuchillo en la mano, pero el sujeto reaccionó a tiempo y sacando su arma le disparó 3 veces quitándole la vida. Se decía que el hombre dejó el cadáver de su esposa durante varios días, en donde había caído sin moverla ni un centímetro y que incluso se ponía a tomar junto a ella mientras se burlaba de lo sucedido. Pasó el tiempo. El sujeto se deshizo del cadáver de su esposa y como si nada hubiera pasado, volvió al libertinaje. Pero en una noche este hombre regresó a su casa en compañía de 2 mujeres y 3 hombres para seguir tomando. Todos entraron, pero al poco tiempo se escuchó un enorme estruendo que venía de la tierra. Los acompañantes de este mal hombre salieron corriendo dejándolo completamente solo con aquella cosa que los hizo huir. Se dice que lo que ocurrió aquella noche fue que su esposa muerta emergió de entre el piso de madera y tierra en donde había sido enterrada para atrapar a su esposo por los pies y arrastrarlo tierra adentro para jamás volver a saber nada de él. Lo que vieron sus acompañantes lo describen como un espectro con pedazos de piel colgando de los huesos, ya visibles, de lo que parecían ser los restos de una mujer. Por ojos, solo tenía 2 oscuros huecos, por lo que emanaba odio y una peste insoportable. Se habla de que aquella casa estuvo deshabitada por mucho tiempo y que en medio de lo que era la sala había un enorme hueco al que no se le veía final y que solo desapareció cuando aquella casa fue demolida y el terreno fue convertido en terrenos de siembra y que sería el lugar donde aquella mujer se aparecería. Mi tío contaba esta historia en cada oportunidad que tenía y de la misma forma sus hermanas decían que ese era un cuento que su madre les contaba a los hombres de la familia para evitar que se convirtieran en malas personas y sobre todo en malos esposos. ¿Verdad o mentira? Esta historia es de las pocas que recuerdo, pero lo cierto es que aún se ven cosas en esa región y de la cual se hablan cosas aún más increíbles. Comunidad, les hago esta pequeña pausa para invitarlos a que se unan a nuestro grupo de Facebook de Momento del Horror para que puedan compartir sus experiencias o más que nada compartir relatos, ¿no? El link de este grupo se los estaremos dejando aquí abajo. Ahora sí, sin nada más que decir, continuamos con el episodio. Cerca de donde vivo, hay un poblado que, como en muchos, celebran el Vía Crucis de Semana Santa. Es un poblado pequeño. No daré muchos detalles por cuestiones de privacidad. En dicho poblado, existe una leyenda que todos los Viernes Santos sale un ser a quienes los pobladores le llaman la Dolorosa. Ese ser existe desde que se fundó el poblado, pero la gente antigua cree que ronda esas tierras desde mucho más antes. La anécdota que yo viví va así. Yo tenía en aquel entonces unos 12 años de edad. Mi familia y yo no somos originarios del poblado, pero mis papás consiguieron unas tierras allá. Seguido viajábamos, pues comenzaron a sembrar chile, maíz, plátano, etc. Nosotros somos católicos,
y desde el principio mis papás se acercaron a la pequeña capilla que tenían. Muy pequeña, pero muy bonita. El sacerdote que atendía allá ya era mayor y estaban por cambiarlo. Estaba por llegar uno más joven. Se acercaba Semana Santa. Todos los pobladores católicos se comenzaban a preparar para la festividad. Ya saben, preparar el altar, la sacristía, la urna y las imágenes que utilizarían para el Vía Crucis. Mi hermanito fue elegido para sostener los inciensos que se le ponían al cirio pascual en la ceremonia del Fuego Nuevo. Se sentía el ambiente muy ameno, hasta que una señora mencionó algo que hizo que todos guardaran silencio. ¿Vendrá hoy la dolorosa?, murmuró, pero todos a su alrededor callaron y bajaron la cabeza. Mis papás, al ser nuevos en el poblado, preguntaron que quién era o de quién hablaban. Una de las señoras, que son de las que organizan todo, se acercó a ellos y los llevó a unos metros para hablar con mis padres. Yo, como niña, nada curiosa, me acerqué sin que se dieran cuenta. Es la Virgen que se aparece. Bueno, así la apodamos acá, pero no sabemos si en verdad sea ella, dijo con cierto temor. Cuando dan las 9 de la noche, todos aquí se encierran. Ya nadie sale hasta el sábado, ya que sale el sol. El oficio del Santo Entierro, allá es el último que se realiza, a las 7 de la tarde, para que todos puedan llegar a sus casas sin encerrarse. Les sugiero que hagan lo mismo. Escuchen lo que escuchen. No abran las puertas ni ventanas. Cierren bien y acuéstense a dormir. No voy a hacer que los vea y se los quiera llevar. Miró a mi papá y a mi hermano. ¡Hey!, se oyó a unos metros. Era que le hablaban a la señora que les decía a mis papás que pasaba. Solo los voltearon a ver e hicieron la cabeza la seña de no. La señora se volteó y les repitió que hagan lo que les dijo y que por nada del mundo se asomen. Todos los señores líderes del pueblo, hombres y mujeres, se encerraron con el sacerdote en la parroquia. Invitaron a mi papá para que entrara y se ponga al corriente con las actividades de la semana. Mi papá cuenta que en esa reunión no querían tocar el tema, pero él comenzó. Yo sé que hay una leyenda de estas tierras. Si consideran que mi familia corre peligro, díganme para que yo tome las medidas necesarias o me regrese a la ciudad. Fue entonces que el sacerdote le contó lo mismo que le había contado la señora anteriormente a mi papá. Uno de los señores le preguntó: ¿qué haremos cuando llegue su reemplazo, padre? Pues ustedes sigan haciendo lo mismo. El nuevo padre tendrá que darse cuenta por él mismo si no les cree, así como yo tuve que creer. La semana transcurrió normal. Llegó el Jueves Santo y se hizo el oficio del lavatorio de pies. La gente estaba contenta y lista para el viernes. El viernes desde temprano las señoras ya habían preparado la comida para la gente y en punto de las 12 comenzaron con los oficios, el Vía Crucis, luego la lectura de las 7 palabras para que a las 3 de la tarde se estuviera con la última frase que dice: dando un grito, entrego el espíritu. Esta frase hace alusión a la muerte de Jesús. Todos nos hincamos y guardamos silencio. Para la fe católica este momento es importante, pues a partir de ahí, hasta la ceremonia del Fuego Nuevo, nosotros estamos desprotegidos y el demonio anda suelto. No hay santos ni ángeles protegiendo. Es momento de tristeza. De ahí viene el rosario de pésame y luego el santo entierro. Terminando el último oficio, toda la gente se resguardó, incluyendo mi familia. Eran ya las 9 de la noche y todo estaba en completo silencio y oscuridad, hasta que a lo lejos escuché un lamento. Era como un quejido, tal vez un sollozo. Todo el ambiente se tornó pesado, frío. Predominaba la tristeza. En la casita donde nos quedábamos, en la ventana había un espacio entre el marco y la pared de mampostería. Muy pequeño, pero lo suficientemente espacioso para poder ver hacia afuera. Y fue cuando la vi. Era un ser muy grande,
Vestía una túnica negra y un velo oscuro. Tenía las manos muy huesudas que cubrían su rostro, pero no parecía caminar. Estaba muy cerca de la casita de donde estábamos. El lamento se escuchaba cada vez más cerca. De repente, su cabeza giró hacia donde yo la veía y destapó su rostro. Era muy cadavérico, como momificado, y pegó un alarido que incluso escribiendo estas líneas aún me da tantos escalofríos. Mis papás se dieron cuenta que yo estaba viendo por la ventana y me apartaron inmediatamente de ahí en total silencio. Me taparon la boca para que no gritara, pues esa cosa estaba yendo hacia mí mientras lloraba. Nos escondimos en el otro cuartito los cuatro. Solo escuchábamos cómo lloraba al pie de la ventana, hasta que solo era un susurro, y al salir el sol, todo cayó. De la impresión me dio fiebre. Tuve pesadillas por casi un año con esa cosa. Estaba tan mal que ya ni me regañaron, pero los pobladores se dieron cuenta y les dijeron: a tu niña la vio. Pero lo bueno que es niña, no se la llevó. Desde entonces solo fuimos los cuatro a un par de veces más, pero para el viernes nos quitábamos. No sé qué era ese ser. Lo que sí sé es que no era la Virgen. Sin embargo, yo desde ese entonces no participo ni en el Vía Crucis, ni en el Santo Entierro, pues usé la imagen de la Dolorosa para ello.